Buenas noches, chicos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio que impulsó el Estado para caracterizar su población, desarrollo de recursos, organizar su administración y delimitar sus fronteras, entre otros. Ya. La semana pasada ya estuvimos viendo lo que era las expediciones científicas y cuál fue el objetivo de esto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver la expansión del territorio chileno. O sea, ya vimos que el país se consolida políticamente, ¿cierto? Vimos lo que era el periodo conservador. Vimos la expansión económica y estos avances científicos, ¿cierto? Las expediciones científicas. Ya. Ahora, pregunta, ¿cuáles son los límites de Chile, geográficamente hablando? ¿Con qué limita al sur, al norte, al este y al oeste? ¿Alguno de los dos que me diga? O sea, el norte de Perú ¿Ya bien? o ya, el este de Bolivia ¿Ya bien? y Argentina. Ya. Excelente. Y, A principios del siglo XIX, Chile tenía, tú me acabas de nombrar tres países, ya, con los cuales delimita Chile. Pero a principios del siglo XIX solamente eran dos. ¿Cuáles eran, Sergio? Perú y Argentina. No, casi. Era Argentina y Bolivia, porque Bolivia tenía acceso al mar. Por ende, Chile no delimitaba con Perú. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ya. Ahora igual bien, porque participa. Eso es bueno. Ahora, comenzamos con la clase. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Ya. Y bueno, después de la independencia, Chile tiene un periodo de aprendizaje político donde pasan una serie de constituciones, ¿cierto? Eh, pero vamos a llegar a este periodo conservador, que va a durar del 31 al 61, ya, con tres presidentes que van a durar 10 años cada uno, con una constitución conservadora que va a lograr una estabilidad política en el país. ¿Ya? Y esta estabilidad política nos va a dar una consolidación económica y una consolidación territorial, porque no nos sirve de nada como país, ¿ya? Estar bien políticamente si no tenemos un país definido, ¿ya? Lo cual es súper importante en esta época. Bueno, hasta el día de hoy es súper importante tener consolidado la frontera entre los países, porque obviamente los vecinos siempre van a querer más de lo que tienen, como una regla mundial. Aquí en Chile las casas tienen la particularidad que siempre están separados los patios, ¿ya? Por una reja, por un muro, lo que sea. Si usted botara ese muro y ya no hubiera nada que separar, tarde o temprano usted o el vecino ocuparía el patio del otro, aunque sea un cachito, dejando algo, lo que sea, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Si las fronteras no están delimitadas, vamos a tener que, tarde o temprano va a llegar otro país y va a ocupar lo que usted no ocupa. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver cómo
Este gobierno conservador ya, le da poder al presidente, se promulga la Constitución de 1833. Vemos que empieza a incrementar el nivel educacional, se funda incluso la Escuela de Medicina, ¿ya? Se empieza a expandir en lo económico, se funda la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿ya? Que busca incrementar, entre otras cosas, la producción agrícola en el país. Chile gana su primera guerra, lo cual se consolida internacionalmente. Vamos a ver que después con Manuel Bulnes se toma posición de Magallanes. Vamos a ver más adelante cómo pasa eso. ¿Ya? Se inicia un proceso de colonización que lo vamos a ver. Se funda la Universidad de Chile, que tiene gran importancia. Vimos la clase anterior que servía incluso para eh, realizar los censos dentro del país. Se creó la Quinta Normal para fomentar la experimentación y el estudio de la botánica en el país. Y vemos cómo se empieza a producir un cambio en la economía del país. Se industrializa el país y por ende empiezan a surgir nuevos negocios. Y por ende hay que crear una escuela de artes y oficios, ya, para estos nuevos trabajadores, para que puedan desarrollarse. Creación, después tenemos Manuel Montt, que sigue con esto de la industrialización. La creación del ferrocarril, Valparaíso-Quillota, Santiago-Rancagua. Vemos cómo el país se industrializa durante esta época. Se dicta la ley de instrucción primaria, ya, va mejorando la educación en el país. Un telégrafo eléctrico, lo cual es súper importante para las comunicaciones, que es algo que va revolucionando el mundo en esta época. Se promulgó la ley de sociedad anónima y de bancos. O sea, Chile prácticamente crea por primera vez en el país, a mitad del siglo XIX, lo que son las sociedades anónimas, algo que ya en el mundo existía, pero Chile se empieza a colocar al día en lo económico, ¿cierto? Y tenemos este periodo conservador. ¿Ya? Vamos a tener este periodo conservador, que empieza a consolidar la economía del país, se empieza a expandir, e incluso comienza a hacer que el país funcione políticamente hablando, por medio de un gobierno presidencialista. Después vamos a tener esta república liberal. Ya. Vemos que los liberales se hacen fuertes, logran sacar del poder a los conservadores. Y vamos a tener que Chile sigue consolidándose en el extranjero como un país fuerte. Ganan una guerra contra España, una guerra marítima. Vamos a ver que avanzan en el territorio nacional, en el progreso transparente y del transporte y las telecomunicaciones. O sea, todos los gobiernos prácticamente incorporan algo de territorio y desarrollan tecnológicamente el país. Ese es el norte que sigue la política chilena en esta época. Todo gobierno tiene que fortalecer el territorio, ya unificar el territorio nacional y también desarrollar tecnológicamente el país. ¿Por medio de qué? De las telecomunicaciones y del transporte. Así como Federico Errázuriz en 1871 al 76 van a empezar también a hacerle cambio a la Constitución.
Más adelante vamos a ver cómo todos estos cambios van a ser un problema para el país. Vamos a ver cómo empiezan a haber tratados de límites con Bolivia incluso. ¿Ya? Vamos a ver cómo Aníbal Pinto va a hacer límites con Argentina, que después lo vamos a estudiar. ¿Ya? Y que vamos a ver que estos límites hasta el día de hoy siguen siendo complejos. Vamos a ver cómo Aníbal Pinto ya inicia la guerra del Pacífico en 1879. Vamos a después ver cómo Domingo Santa María pone fin a la guerra del Pacífico. Lo cual es importante porque estamos en guerra contra Perú y Bolivia, y esto demuestra que el país es un país consolidado políticamente, da lo mismo que en gobierne, pero es estable en ese sentido. ¿Por qué? Porque pasa de un presidente a otro, la guerra continúa y se hacen elecciones, lo cual es bueno, porque nos demuestra que somos un país serio. Y en la clase anterior veíamos cómo estos gobiernos terminan con José Manuel Balmaceda, ¿ya? Y realiza muchas obras públicas, incorpora la isla de Pascua y registros electorales departamentales y crea la Universidad Católica, ¿ya? De Chile, y la Universidad Católica sale para competir directamente con la Universidad de Chile. Hasta el día de hoy vemos que son las principales, ¿ya?, universidades del país. Ahora, vamos a tener esta expansión de Chile en el siglo XIX, que va a tener dos ámbitos, el económico y el territorial. Vinculación con la economía mundial. Chile trata de salir al extranjero por medio de esta economía, ¿ya?, de o en base a la exportación de materias primas, lo que se llama economía hacia afuera. ¿Ya? ¿Y qué es la economía hacia afuera? Cuando los países toman todos los recursos que tengan y los empiezan a comercializar hacia afuera, el depender de una economía extranjera. Y vemos cómo empieza a crecer este comercio exterior para Chile, el sector financiero y el transporte y comunicaciones. Y empieza a haber un ciclo de expansión económica por medio de la venta de materias primas. ¿Y cuál era el producto estrella a principios del siglo XIX? ¿Cuál era el producto estrella? ¿Cuál fue el primer gran producto que se vendió? Que se vendió incluso a Australia y a California, producto de la fiebre del oro. ¿Cuál fue? Era un mineral, ¿cierto? No. Después un mineral. Después de la guerra del Pacífico pasa a ser el salitre. ¿Ya? Pero antes era otro producto. No era un mineral. Se cultiva en el sur. Tiene que ver con la alimentación. Es un grano. El arroz, No. En Chile se producía arroz, pero no. No. Si usted lo mueve, se transforma en un polvo blanco. harina Ya. ¿Y de dónde sale la harina? del trigo, Entonces, ¿cuál era el primer producto estrella que tuvo Chile? El trigo. excelente. Es súper importante eso. ¿Ya? Entender cuáles son los procesos y cuáles son los productos. Después pasa a ser el salitre. Con la era del salitre, que la vamos a ver más adelante con la guerra del Pacífico, vamos a ver la era del salitre y lo importante que fue el salitre para el país.
Entonces tenemos que esta economía de producción de materias primas, ¿ya?, va a hacer que lleguen muchos inversionistas extranjeros, a los cuales les va a importar también que la economía se solidifique y que el territorio se defina, ¿ya? Y esta es la importancia de la materia que vamos a ver hoy día, porque para tener una economía fuerte y para tener una política fuerte necesitamos un país establecido territorialmente, ¿ya? Y de esa manera vamos a tener una incorporación económica efectiva del territorio. Y va a ser la importancia de la ocupación de la Araucanía y la ocupación de Magallanes también. Bueno, lo que se conoce actualmente como la región de Magallanes. Ya, y vamos a tener esta guerra del Pacífico, que va a ser la cúspide de la expansión territorial. Que le vamos a dedicar incluso una clase completa a lo que es esto, porque tras la guerra del Pacífico van a cambiar muchas cosas en el país. La guerra del Pacífico para Chile como periodo histórico da un cambio completo a lo que es la historia de Chile. Y por eso lo vamos a estudiar. Adelante. Pero así como tenemos toda esta expansión económica, nos vamos a dar cuenta que Chile no se conoce científicamente hablando, ¿ya? No conocemos el relieve, no conocemos la fauna, ¿ya? Y vamos a ver que el ejercicio de la soberanía del territorio tiene como importancia fijar límites con vecinos, ¿ya? Por lo que les decía anteriormente, porque si no se ocupa en esta época, no es de nadie. Ubicar nuevos recursos naturales, ¿cierto? A medida que conocemos el país, que fue el gran aporte de estos científicos que se trajeron del extranjero, se conocen cuáles son los recursos naturales y recursos naturales que hasta el día de hoy le sacamos provecho. El trigo, la madera, ya, la pesca, caracterizar la población que lo habita, saber quiénes están en un lugar, para hacer políticas públicas, ¿cierto? Para poder consolidar el territorio. Presencia del Estado insuficiente. O sea, nos damos cuenta que el Estado es muy centralizado y hay que hacer que se expanda hacia las nuevas ciudades que se van creando. Y ahí entra lo que vimos la semana pasada, que era la importancia de este rol científico, ¿ya?, que es sumamente importante, porque se crea la Universidad de Chile y por medio de la Universidad de Chile vamos a contabilizar a las personas, vamos a hacer estudios de la población, incluso ver cuánta gente sabe leer y escribir, que es algo súper importante. Vamos a ver cómo Claudio Gay, ¿ya?, Ignacio Meico, Rodolfo Philip, Charles Darwin aportan con sus conocimientos al estudio y al conocimiento. Estamos viendo que gracias a esto se cambia el modelo energético del país. Se deja de quemar madera en la gran industria minera y se cambia por carbón, que es extraído del sur de Chile, principalmente de lo que es hoy en día Lota, ¿ya? Y es tan importante este reconocimiento, ¿no?, ¿cierto? Que vemos dónde está la mejor tierra para cultivar, ¿ya?, dónde está la madera, ¿ya?, qué tipo de árboles hay, sirven para la construcción, no sirven para la construcción, cuál es el final de Chile, hasta dónde podemos colonizar, cuáles son los lugares que conviene colonizar, cuáles no. Y vemos que todo este aporte científico se suma para poder delimitar el territorio y para poder desarrollar la economía nacional. Y tampoco era un gastadero de plata porque sí, no era botar la plata. Chile comienza en esta época a ver, ya, algo que después se deja de lado, lamentablemente,
pero empieza a ver que el inyectar dinero en la investigación científica no es un mal gasto, sino que es una inversión de plata. Es una inversión de dinero. Traer científicos ya, o estudiosos polacos, inglés, es súper importante en esta época para desarrollar nuevos científicos acá en Chile. Ya. Muchos empiezan a dar clases en la Universidad de Chile. Y de esa manera empezamos a desarrollar las ciencias en el país, lo cual es súper importante en esta época. Y vamos a tener este proceso territorial, ¿ya? Las cuales van a tener distintas estrategias, como lo muestra el cuadrito de acá arriba. Primero vamos a tener la guerra, la anexión de Chiloé, la incorporación de Tarapacá y Antofagasta, la ocupación de la Araucanía. Van a ser por medio de la fuerza. O sea, este territorio es de nosotros, o tenemos un problema con un país vecino, peleamos y nos quedamos con el territorio. ¿Ya? Por medio de la colonización también, donde va a estar lo que es la ocupación de Magallanes, que lo vamos a explicar. La colonización de la zona sur del país, ¿ya? Lo que compone de Biobío, del río Biobío hasta Puerto Montt, Chiloé. La compra, o sea, pagar por territorio. Vamos a tener la negociación, ¿ya? Tratado de 1881 con Argentina, que también lo voy a explicar. Y tenemos el reconocimiento constitucional, ¿ya? El Estado y los límites nacionales. Hay que tener claro una cosa. Los países, cuando se independizan, ya, recordemos que prácticamente se empezaron a independizar en la misma década, después de la traición para los criollos por parte del rey de España, y llega de su cautiverio, ya, recordemos que Napoleón Bonaparte tomó prisionero a Fernando VII, empiezan a crear junta de gobierno y después se independizan al ver que Fernando VII cuando vuelve no respeta nada. Se llegó a la conclusión de que los países tenían que tener como límite los mismos límites que tenían ya durante la corona española. ¿Qué significa esto? Que Chile, según la corona española, cuando Chile era la capitanía general, se dice que su límite va a ser desde Copiapó hasta donde termine el mapa, lo que se conoce hoy en día como Tierra del Fuego, Magallanes. Ya. Y el objetivo era ese, tener este territorio, porque, porque era la forma más fácil de delimitar. Ya. Toda la pampa argentina también, lo que se conoce ahora como la pampa argentina, también era chilena. Entonces vemos que tenemos este territorio, pero recién en 1833 se define el territorio chileno dentro de la Constitución que nombra estas delimitaciones. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema que había en esta época? Que se aplica a nivel continental el principio de uti possidetis juris de 1810. O sea, cuando los países empiezan a crear juntas de gobierno, aplican esto que significa que lo que posees lo ocupas. Y aquí empieza el problema. O sea, que aunque sea tuyo, y no hay gente, o en este caso no hay chileno, cualquiera lo puede llegar y ocupar. Y ahí teníamos el problema, porque al sur de Chile estaban los mapuches y no habían chilenos.
Entonces hay que hacer algo para incorporar ese territorio. ¿Ya? Y para eso se empiezan a hacer las exploraciones geográficas y científicas. Recordemos que parte de eso era reconocer el territorio para poder colonizarlo y anexarlo. Y de esta manera vamos a ver cómo Chile empieza una carrera contra el tiempo en el que va a tratar de anexar todo tipo de territorio para poder conformar el país. Ahora, ¿cuáles eran los límites que tenía el país? Al norte, el río Loa; al oeste, el Océano Pacífico, que hasta el día de hoy es así; al sur, el Polo Sur, o sea, hasta donde llegue el mapa; al oeste, con la cordillera de los Andes, hasta el volcán Maipo. ¿Ya? Y Chile tenía hasta acá, tenía prácticamente todo lo que era la Pampa Argentina. La mitad de Argentina prácticamente le pertenecía a Chile en esta época. Y vamos a ver cuál es el motivo que había para deshacerse de esto. Ahora, lo primero que tenemos en este proceso de conformación territorial va a ser la conquista de Chiloé, que aún seguía bajo dominio español. ¿Dónde queda Chiloé? ¿Alguien sabe? ¿Cerca de qué ciudad está la isla grande que se conoce como Chiloé? ¿Al sur de qué ciudad? Vamos, chiquillos. Si no me equivoco, Puerto Montt. Excelente, estimado. Está al sur del puerto de Puerto Montt. De hecho, los ferries, que son estos barcos que transportan incluso automóviles, ya, para llegar a la isla, salen desde Puerto Montt. Muy bien, Román. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en esta isla, ya, aún estaban españoles, aunque Chile había firmado la independencia en 1818, ya, vemos que en 1826 aún existían españoles, lo cual Ramón Freire, que era director supremo, lo expulsa, ya, a estas tropas realistas y anexa Chiloé, que le pertenecía por acuerdo internacional, ya, en esta época, pero no habían chilenos. Entonces llega Ramón Freire y anexa este territorio, ¿ya? Y con eso ya la última amenaza a nivel sudamericano de españoles para Chile son eliminados. Y se firma este tratado, ¿ya? Tras las batallas de Pudeto y Bellavista, y vemos que el territorio aún sigue cortado, sí. Porque recordemos, el mismo compañero dice que Chiloé está después de lo que se conoce hoy en día como Puerto Montt. En esa época no existía Puerto Montt. Entonces todo ese territorio hacia el norte, ya hasta el Biobío, no es de nadie. Chile puede decir no, nos pertenece porque así lo delimitaba la corona española, pero sin haber chileno no existe, ya, como tal. No es parte del país. Entonces, con esto, lo bueno es que se anexa un gran territorio como es Chiloé y también se consolida la independencia nacional. ¿Ya? Vamos a tener después que durante el gobierno
conservador, durante el gobierno conservador. Eh, Se busca establecer un control sobre el estrecho de Magallanes. ¿Y cuál es la importancia en esta época del estrecho de Magallanes? Esta angosta separación de tierra del sur de Chile, ¿cuál va a ser? ¿Qué importancia tiene el estrecho de Magallanes en esta época? Bueno, hasta el día de hoy realmente. Señorita Vázquez, señor Román, ¿cuál es la importancia del estrecho de Magallanes? ¿Cuál es la importancia del estrecho? Cualquier cosa. Se puede cruzar del Océano Atlántico al Pacífico en esta época. Se pasa por Magallanes, ¿no? Ya, bien. Se pasa por el estrecho de Magallanes. No existía el canal de Panamá en esa época. Ya. Entonces el estrecho de Magallanes es la forma más rápida de llegar al Atlántico o del Atlántico al Pacífico. Y Chile sabía esto. Entonces lo que buscan, ya, es dominar este cruce para potenciar los puertos chilenos. Hasta el día de hoy es súper importante, porque cuando no funciona el canal de Panamá, tienen que cruzar por el estrecho de Magallanes. Entonces era la importancia de construir una ciudad ahí, que es lo que se conoce como Punta Arenas. ¿Ya? Y de esa forma, que lo primero que vieran los navegantes al cruzar el Pacífico fuese territorio chileno. No podía ser ni argentino, ni holandés, ni norteamericano, no, tenía que ser chileno. Entonces tenemos que establecer un control sobre el estrecho, daba una importancia comercial, ¿ya? Y para esto se crea el Fuerte Bulnes en 1843 y la ciudad de Punta Arenas en 1849. Y vamos a ver que también va a tener una importancia, ¿ya? Porque se empieza a armar el criadero de ovejas, ¿ya? Y empezamos con otro producto que ahora va a ser la lana y la carne de oveja. Obviamente en este lugar no se puede ver la agricultura como una oportunidad, porque el frío lo quema todo, incluso nieva. Entonces vemos cómo la gente que empieza a llegar allá, empieza a ocupar los terrenos para la ganadería de ovejas. ¿Ya? Y vemos que se empieza a ampliar el territorio nacional hacia el extremo sur de Chile, lo cual es súper importante, porque ya seguimos más al sur, ya llegamos hasta el final del continente, ¿ya? Y estamos marcando presencia en este lugar. Ahora esto va a tener algo malo, obviamente, que va a ser la desaparición, ¿ya?, de las culturas patagónicas, de los pueblos originarios que vivían acá. El Estado chileno incluso va a pagar por la casa, ¿ya?, de estos indígenas. O se van a morir enfermos de un resfrío, ¿ya?, eh, producto que no conocían estas enfermedades. Los van a vender en el extranjero. Y así como empiezan a llegar chilenos y extranjeros a vivir acá, van a ser desplazados estas culturas originarias.
¿ya? Las matan, se mueren o los venden para los zoológicos humanos, que eran estos zoológicos que viajaban por Europa, ya principalmente, y mostraban especies de humanos de distintas partes del mundo. Los habitantes del fin del mundo, en el caso chileno, los pigmeos, que son una raza de enanos africana, ¿ya? Mostraban personas con malformaciones, y entre ellos estaban todos estos indígenas. Así, de la misma forma, vamos a ver la incorporación de la zona sur, ¿ya? Y Chile dice, bueno, ya tenemos el Fuerte Bulnes, ya tenemos Chiloé, pero algo nos está faltando aquí. ¿Y qué es? Bueno, en 1845 se dicta una ley de colonización. ¿Y cuál es la intención? ¿Ya? El agente estatal Vicente Pérez Rosales se inicia el reclutamiento en Alemania de personas, ¿ya? De estos colonos para instalarlos en la zona de lo que hoy se conoce como Valdivia y los alrededores del lago Yanquihue. ¿Con qué finalidad? De que empiecen a fundar ciudades, Puerto Vara, Osorno, Temuco, ¿ya? Y vemos que se empieza a fundar Puerto Montt en 1854, Puerto Vara en la misma época, y la integración económica de la región gracias al desarrollo de actividades agropecuarias e industriales. ¿Ya? Industriales, por decirlo de alguna manera, porque aquí en Chile nunca se desarrolla la gran industria, pero comienza a haber un proceso de industrialización al sur, pero principalmente de la agricultura. Vamos a ver más adelante cómo en la guerra del Pacífico, ¿ya? Chile va a crear nuevos territorios y por ende gente se va a empezar a desplazar hacia el norte, ¿ya? Aumentando la población buscando nuevas formas, nuevas condiciones laborales. Por ende van a necesitar más comida y en el norte no se puede sembrar. Y aquí va a entrar la importancia del sur de Chile, porque por medio de ello se empieza a tener mayor cantidad de carne y mayor cantidad de trigo, ya al tener tierras cultivables. Ahora, ¿por qué alemanes? Habiendo tanto tipo, ya, pero ¿por qué alemanes? Porque el sur de Chile es muy parecido en clima a lo que es Alemania. Es igual de frío, llueve la misma cantidad, es prácticamente calcado a lo que es Alemania. Entonces, vemos que por medio de los estudios que empiezan a hacer estos científicos que llegaron, Domeico, ya, Claudio Gay, que estudian esta tierra, el gobierno toma la determinación de escoger a los alemanes. Al ver que los estudios arrojan que las tierras se parecen. Entonces ya, se aprovecha esta similitud territorial entre lo que es el sur del país y Alemania. Porque la idea era una, mandar gente y que se adaptara al lugar. No podíamos mandar, no sé, brasileños, se hubieran muerto de frío, ya, y tal vez hubieran abandonado el vivir allá. No, pues se escogen alemanes. Ahora, igual lo vamos a tocar en otra clase, pero es importante mencionarlo. Y vemos que la guerra del Pacífico, del 79 al 83, va a haber un interés económico por el salitre y el guano,
que ambos se ocupaban como fertilizante y el salitre se ocupaba como elemento para fabricar la pólvora en esta época. Ya. Diferencia entre Chile y Bolivia por la delimitación de la frontera del norte. Y también vamos a ver que Bolivia viola un tratado, ya, de no subir los impuestos. Ya. Tenemos que también el Tratado Fronterizo de 1866 y de regulación de derechos de exportación del salitre de 1874 no van a ser respetados por Bolivia. Ya. Va a haber un pacto militar secreto entre Perú y Bolivia donde van a pretender atacar a Chile. De hecho, Bolivia sabía que los empresarios chilenos, que eran mayoría ya en este territorio, principalmente en Antofagasta, ellos sabían que no iban a pagar el impuesto extra, pero el salitre era tan cotizado, que los bolivianos lo que querían forzar era que se fueran los inversionistas chilenos y vendieran sus acciones salitreras ya al Estado boliviano. Y de esa manera el Estado boliviano hacerse el salitre. Lamentablemente para los bolivianos les salió mal, pierden la guerra contra Chile, ¿ya? No sirve este pacto secreto, y Chile consolida un territorio importante hacia el norte, que lo va a beneficiar hasta el día de hoy. Pero ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta guerra del Pacífico? Ya, a grandes rasgos, la incorporación del territorio nacional de las provincias de Tarapacá por el Tratado de Ancón, firmado en Perú en 1883. Antofagasta tras el Pacto de Tregua y el Tratado de Paz y Amnistía con Bolivia en 1904. Y vemos que Antofagasta se incorpora y vamos a ver cómo Chile se hace de la riqueza salitrera. ¿Qué importancia tiene la guerra del Pacífico? Que a partir de este punto, después de que Perú era más rico que Chile, estaba más desarrollado que Chile, en todo ámbito, cultural, económico, político, en todo ámbito, pierde esta soberanía, ya, pierde este momento de bonanza económica, ¿ya? Y Chile pasa a ser más importante económicamente que Perú. Ya los barcos ya no llegan al Callao y al puerto peruano, sino que van a llegar a Valparaíso. Entonces Chile se posiciona como una economía en el sur, ya producto de esta guerra y de la adquisición del salitre. Y Perú va a disminuir económicamente, algo que va a pasar hasta el día de hoy. Ya. Han pasado más de 100 años de la Guerra del Pacífico y Perú nunca más volvió a tener mejor economía que Chile. Jamás. Bolivia, ¿para qué hablar? Se empobrecieron después de la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Y en este mapa acá podemos observar cómo Chile llegaba hasta aquí, hasta el paralelo 24. ¿Ya? Y vemos que incorpora hasta Argentina, o sea, hasta Arica. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la ocupación de la Araucanía, que no fue de una forma pacífica, y vamos a ver que la colonización de territorio mapuche, porque los mapuches piensan en esta época y hasta el día de hoy, que Chile no era dueño de este territorio, sino que eran de ellos. Y ellos decían que la corona española ya lo había reconocido como una nación independiente. Lamentablemente,
Nunca hubo algo formal, así como formal, que fuera reconocido por la Capitanía General de Chile como tal. Entonces Chile dice, no, po, ese territorio es de nosotros. Ya. O ustedes se unen al país o simplemente tienen que hacer abandono de las tierras. Y empieza ya, esta ocupación del territorio araucano, la cual fue por medio de la guerra, también se compran algunos territorios o se engaña a los mapuches para que sean sus tierras. Y vamos a ver el interés económico por incorporar las tierras en manos de indígenas para la agricultura. Recordemos una cosa, sur agricultura principalmente, porque había minería que era la del cobre, y para el norte minería. Así se distribuye el país en estados. Sur de Santiago, agricultura, norte de Santiago, minería. Y vamos a tener este plan de pacificación que se le llama. El Estado inicia una ocupación militar. O sea, desde el punto de vista del gobierno, claro, se pacifica, ya. Pero por medio de qué? De una guerra contra el pueblo mapuche, donde el Estado chileno va a terminar ganando. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la incorporación de tierras para la agricultura, triguera principalmente? Ya. Pérdida de los territorios ancestrales del pueblo mapuche y sometimiento al régimen de recaudadores, que era otro problema. No era solo perder las tierras por parte de los mapuches, sino que aparte se le iba a cobrar impuestos. Ya. Como todos ciudadanos, todos pagamos impuestos de una u otra manera. Ahora, tenemos el establecimiento de ciudades. Fundación de Temuco en 1881 y la construcción de Villarrica en 1883. Y vemos que más ciudades se empiezan a incorporar a Chile. Ya. Y otra vez, lo mismo que había pasado con la ocupación de Magallanes, vemos cómo la cultura indígena empieza a ser desplazada. Aunque en este caso no desaparecen las costumbres, ya. Pero sí es importante mencionar que el Estado tiene un punto de vista concreto sobre los pueblos indígenas, y es que si no se someten a la buena, hay que exterminarlos de una u otra manera. Pero lo que importa acá no es el pueblo indígena, sino que el territorio, es esta incorporación del territorio. ¿Y qué es lo que vemos acá? Ya. Vemos cómo los mapuches fueron perdiendo territorio desde 1540, donde abarcaba desde Puerto Montt al sur hasta el río Loa. Y vamos viendo cómo progresivamente, ya, en 1641 ya pierden gran cantidad de territorio producto de esta guerra de conquista, ya, de los españoles, llegando ya hasta solamente el río Biobío. Y vemos cómo en 1881, con esta ocupación de la Araucanía, ya se fragmenta el territorio mapuche, hasta que llegamos a 1994, donde ya son localidades, ya no son un territorio extenso, sino que son localidades nomás, separadas unas de otras, donde lamentablemente el que va a perder siempre va a ser el mapuche, hasta el día de hoy. También vamos a analizar ya en una clase la ocupación de la Araucanía y de las consecuencias hasta el día de hoy. Prácticamente los mapuches han seguido en guerra durante más de 500 años contra los españoles y ahora contra la República de Chile. Y es un problema tremendo, que hasta el día de hoy, incluso el otro día quemaron unos carabineros dentro de un auto cerca de allá de Temuco, lo cual es un tema complejo. ¿Y por qué va a ser un tema complejo?
porque vemos los índices de violencia que han traído y ningún gobierno de este país lo ha podido solucionar. Y quizás cuánto tiempo pase para solucionar el conflicto mapuche. Ya. Ahora, como estamos en Chile, y en Chile siempre pasan cosas raras, esta no va a ser la excepción. Ya. Y vamos a tener la amenaza de la soberanía chilena. Y aquí se demuestra la importancia de ocupar el territorio. No solamente bastaba con decir, no, esto es de nosotros como chilenos, sino que había que ocuparlo. Y, disculpen. Y el ejemplo de esto, ya, va a ser esta historia de Orlain Antoine de Tournai, que fue un abogado francés, ya, Orlain, que se proclamó rey de la Araucanía y la Patagonia. Esto en 1862, argumentando que los territorios de la Araucanía no habían sido afectados por la independencia, puesto que no perteneció a la corona española, que era lo que le explicaba yo. Estos territorios ya dejaron de ser de la corona española, porque habían sido reconocidos los mapuches como una nación independiente. Por ende, no eran del Estado chileno. Y como seguían en guerra contra los mapuches, el rey de la Araucanía dijo, ah, bueno, yo llegué aquí, converso con los caciques, convenció a varios, ¿ya? Y se declara rey y crea una constitución de su reino y fija límite, ¿ya? Y frontera. ¿Qué pasó? Las autoridades tarde o temprano dicen, no, ya, esto se tiene que acabar. Lo toman prisionero, lo enjuiciaron en enero de 1862, acusado de perturbar, ¿ya?, el orden, y lo condenan a 10 años de cárcel, de una. Ahora, fue sobreseído, ¿ya?, y mandado a la casa de Orate de Santiago, o sea, lo declararon loco, y allí lo liberó el cónsul de Francia, Enrique Azote, quien lo envió a Europa. Ahora él siempre va a tratar de volver, ya no lo dejan, no lo logra, entonces hasta ahí queda su reinado. Significó una amenaza para la soberanía chilena en los territorios de la Araucanía, producto de un motivo para que el Estado se decidiera ocupar efectivamente la Araucanía. Por esto, porque ya cualquier loco podía decir, no, esto es mío, ya, listo, yo estoy aquí. ¿Y qué pasaba si llegaba a un país poderoso? ¿Qué pasaba si llegaba a Holanda? ¿Por qué es importante? Porque en esta época en Europa están en pleno proceso de colonización del mundo. Ya. Tras la independencia de América, ya, España queda debilitado, sí, pero vamos a ver cómo el resto de Europa dice, necesitamos recursos naturales para fomentar la industrialización y hacernos más ricos. Y empiezan a mirar para el lado y ven que Asia y África están menos desarrollados que Europa y empiezan a conquistar, buscando territorio, ya, buscando materias primas para impulsar sus industrias locales. De esta manera vemos cómo, ya, empiezan a hacerse tierras en África y Asia. Y obviamente Chile se preocupa de esto porque dice, chuta, estos tipos llegan a un lugar, se instalan, pongámoslo alemanes, franceses, holandeses, portugueses, lo que sea, llegan a un lugar, ya, se lo toman y dicen, bueno, ahora es nuestro. Y la población de ese lugar se tiene que acostumbrar a que ahora es nuestro nomás.
Entonces el Estado chileno ve a este francés medio loco que se declara rey, lo siguen y dicen, chuta, entonces así como llegó una persona de la nada a tomarse un territorio, puede llegar cualquiera. Por ende tenemos que hacer posesión de esto. ¿Y cuál era el argumento del francés? Lo que hablaba al principio. Este principio de si no lo ocupas, no es tuyo, entonces tenemos que ocuparlo. Y esta fue la excusa de por qué los colonos alemanes llegan a Chile. Ya. Aparte que Chile no tenía mucha población en la época, para andar mandando gente así de la nada, donde podía morir. Total, los colonos alemanes no eran problema de Chile. Por ende, ok, listo, está ahí. Y a medida que iban colonizando, el ejército iba colocando bases fuertes. Y de esta manera, obviamente, no se iban a independizar los alemanes, ¿ya? Porque también era un riesgo. ¿Cuál era el riesgo? De que los alemanes llegaran, colonizaran y después dijeran, a ver, nosotros no somos chilenos, somos alemanes. Por esto le va a pertenecer a Alemania. No, a medida que ellos iban colonizando, ya, y iban avanzando hacia el sur, automáticamente iban fundando ciudades y una base militar, para que no hubiera algún tipo de traición incluso. Ya. Creo que vamos a tener ya la compra de la isla de Pascua. Vamos a tener la compra de la isla de Pascua y la cesión de la Patagonia. Primero, la isla de Pascua se integra a la soberanía nacional mediante negociaciones y compra. ¿De quién? De los indígenas. ¿Ya? Acuerdo entre el marino Policarpo Toro y el Consejo de Ancianos de Rapa Nui en 1888. Chile arrienda la isla generando perjuicio económico a la población nativa. Está bien, le pagaban, pero a ellos de qué les servía la plata. Y eso fue el problema. Y de hecho fue un gran problema que tiene el pueblo indígena de Rapa Nui hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy vamos a ver que la cultura mapuche, que sea la cultura Rapa Nui, se ha perdido. El idioma se rescató, algunas tradiciones, ok, pero ¿cuál va a ser el problema principal? Supongamos los Moai. Ya. Ni siquiera la gente de Rapa Nui sabe por qué se construyeron los Moai. Incluso cómo los levantaron. Ya. Hasta el día de hoy está en investigación porque toda esa cultura se perdió por culpa del Estado chileno. Ya. Ahora, espera un segundo. Gracias por la espera y disculpen. Entonces tenemos este perjuicio hacia la población nativa de Rapa Nui, ya, que es algo lamentable hasta el día de hoy. Por otra parte, tenemos el Tratado del Límite con Argentina. Reclamación de Argentina sobre los territorios de la Patagonia, ocupación por hacendados, ya, que eran los dueños de las tierras, que eran estas personas que pues, tenían la tierra y la ocupaban para la agricultura. Ya. Delimitación poco clara y desinterés del Estado chileno en esta región. ¿Por qué? Por dos razones. Ya. Una,
porque producto de la cordillera de los Andes es muy difícil ante un peligro inminente, ¿ya? Eh, defender, pasar ejércitos en esta época, ya del siglo XIX, es muy difícil defenderlo ante una guerra. Entonces no convenía pelear contra España, que sea contra Argentina. ¿Ya? Dos, no hay nada en esta época. Chile no lo ve como algo productivo. Ya tenemos tierra para cultivar, mejor que la pampa, ¿ya? Que sirve solamente para ganadería. Chile no es una población muy grande, por ende va a costar mucho colonizar todo eso. No se sabía en la época que había petróleo y gas natural, no se ocupaban, ya, como se ocupan hoy en día. Y las investigaciones de los científicos chilenos, ya, de todos estos naturistas, no arrojaron que en materia de materias primas fuese una tierra que conveniese, ya, económicamente. Era difícil de proteger, ya, de unificar, y a la vez no tenía materia prima que a Chile le sirviera, y Chile estaba preocupado más de la guerra del Pacífico. De hecho, toda esta exigencia nace tras la guerra del Pacífico, porque Argentina dice, oye, a ver, nosotros queremos este territorio. Si no los das, nos unimos a Bolivia y Perú en esta guerra del salitre, y listo, y se acabó. Y Chile dice, no, pues no nos conviene este pedazo de tierra. Si Argentina se mete a la guerra del Pacífico, ya estaríamos peleando contra tres países, no nos conviene, por ende, mejor se lo damos. Y es así, como vemos que en 1881 se establece la cordillera de los Andes como frontera, principio divisoria de agua. ¿Por qué? Porque se toman las alturas más elevadas, ¿ya? Y se va trazando la línea. Hasta el día de hoy no está definida la frontera con Argentina. De hecho, está al lado José Miguel Carrera, ya que si uno observa los mapas, observa que hay un rectángulo, ya, que está en blanco, que es donde está este lago, y no está delimitado. Aún se dice, es que no podemos definirlo, qué parte le pertenece a Chile, es ¿cómo se llama esto? Una reserva de agua muy grande, ya, lo cual no puede llegar y decirse, oh no, mira, está ocupado, ya. De hecho, bueno, ya estamos bien. Voy a proyectar algo, presentar otra cosa. Que es lo que les decía yo. ¿Usted logra ver el mapa? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Si se dan cuenta, en la parte de abajo está todo delineado, ¿cierto? Y están todas las regiones de Chile, ¿sí o no? Está todo delimitado. Pero abajo, en el sur, hay un rectángulo blanco. Y todos los mapas
¿ya? Oficiales, tienen ese rectángulo blanco. ¿Y qué significa ese rectángulo blanco? Que esa parte aún no está definida. Si vemos, desde esto han pasado más de 100 años y aún el territorio chileno con Argentina aún no está definido. Incluso aún no está definido ya eh, la frontera con Perú. Durante el gobierno de Piñera aún se estaba yendo a La Haya para definir unos cuantos kilómetros en el norte. ¿Ya? A pesar de todo lo que hay hoy en día, ¿ya? Los avances tecnológicos y todo, aún no nos logramos colocar de acuerdo con Perú y Argentina, principalmente, sobre el territorio, e incluso con Bolivia, que nos demandó a La Haya por un riachuelo, ¿ya? El río Silala, no me equivoco que se llama, donde los bolivianos decían que no se podía ocupar, aunque el agua viniera hacia Chile, ellos decían que Chile no podía ocupar esa agua. Ya. Gana Chile si puede ocupar el agua, pero el ejemplo va en que a pesar de todos estos tratados y todo esto, guerra, hasta el día de hoy no se establecen los territorios. Ya. No hay mayores problemas, no hay problemas de guerra como en esta época, que los países se pelean a armas por cualquier cosa prácticamente, ¿ya? Pero aún no están delimitados. Entonces, en 1881, ¿qué se hace? Chile cede a Argentina toda la Patagonia, ¿ya? Y ya con esto Chile queda prácticamente definido como país. Adquiere hacia el norte, ya, Antofagasta, Iquique, Arica, la isla de Pascua, para el sur Chiloé, Magallanes, pero termina cediendo lo que es la Patagonia. Pero Chile, como es un país muy inteligente, cede a Argentina, ya, La Pampa y esta colita de Tierra del Fuego, pero no el estrecho Magallanes. Siempre queda una puntita, ya, en ambas entradas del estrecho Magallanes, y con eso Chile tiene soberanía sobre el estrecho y sigue teniendo esta ventaja económica. De hecho, ya, durante la dictadura militar, Chile y Argentina casi entran en guerra por una isla que se llama Beagle. Y que si Argentina se hubiera hecho esa isla, ya le hubiera pertenecido gran parte del estrecho Magallanes. ¿Se dan cuenta de la importancia comercial que tiene? Que hasta incluso 100 años después, Argentina siempre trata de incorporar el estrecho Magallanes a su tierra, demostrando la importancia que tiene esta soberanía al sur de nuestro país. ¿Ya? Bueno, el conflicto, aunque estuvieron a punto de agarrarse ambos países, militarmente hablando, lo termina definiendo el Papa de la época, que era Juan Pablo II, que le da el favor a Chile. ¿Ya? Argentina retrocede con su armamento y no terminamos en guerra. Para ir cerrando, consecuencias para el país. Chile consolida durante este periodo del siglo XIX su soberanía territorial. Ya somos un país con una economía estable, ya, con una forma de política estable, un gobierno estable, aunque vamos a ver más adelante que, bueno, pasaron de conservadores a liberales, pero se mantiene una sola constitución, aunque los liberales le hicieron reformas. Vamos a ver que va a haber una crisis social en el país, pero aún así somos un país estable económicamente. Algo que no muchos países de Sudamérica pueden decir. ¿Ya? Eh, Chile avanza tecnológicamente, avanza socialmente, empieza a formarse nuevas clases trabajadoras, como la clase media, que también lo vamos a ver más adelante, obtiene nuevas tierras para cultivo, ya, para expandirse económicamente, para aprovecharla en su expansión económica hacia afuera. ¿Ya? Mientras más tierra, más trigo se cultiva y más se puede exportar.
Se incorporan nuevas materias primas como el salitre, posteriormente el cobre, cuando ya falla el salitre, cuando ya nadie quiere salitre chileno, empieza a surgir lo que es el cobre. Pero ¿cuál es la desventaja? La pérdida de cultura indígena originaria. ¿Ya? Chicos, voy a compartir el link para que hagan las preguntas, las respondemos. Ya. Son cortitas, háganlas, aprovechen. La próxima semana es el ensayo, háganlo, vean cómo están. Ya. Se van a dar cuenta que de tanta materia, lo principal son los conceptos. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la expansión territorial? Consolidar el territorio, incluir nuevas materias primas, eso, así de simple. ¿Ya? Vamos al chat, pegar. Ya, ahí está, háganlo. 5 minutos, resuelvan las preguntas, no son muchas. De hecho, son 4 nomás.
Me avisan cuando terminen, porfa. ¿Cómo? Señorita Vázquez, señor Román. Ya terminé. Ya, excelente. Román, ¿terminó? Sí, profe. Ya estamos. Entonces revisamos y les paso la lista y estamos. ¿Ya? Vamos. Dice, entre los motivos del Estado chileno para la expansión territorial del siglo XIX podemos encontrar búsqueda de tierras cultivables, asegurar el territorio delineado tras la independencia, adquisición de nuevas materias primas, fomentar el turismo en el país. ¿Cuál sería? La 1, la 2 y la 3. Excelente. Ya. El turismo no era algo importante en esta época, aunque ojo, para los europeos ellos ya tenían museos y sí se fomentaba el turismo, pero acá en Sudamérica no. Ya. Así que bien. Entre las consecuencias de la expansión territorial del país durante el siglo XIX podemos destacar la llegada de la población extranjera, incorporación de nuevos inversionistas al país, pérdida de culturas ancestrales. ¿Cuál sería? La pérdida de culturas ancestrales. Ya, estás bien, pero es todas las anteriores, porque recuerda que llegan alemanes a Yanquihue, entonces la llegada de población extranjera y la incorporación de nuevos inversionistas al país, que yo dije también que los ingleses estaban, eh, invertían en lo que eran las minas salitreras. Ya, ojo con eso, es importante, ya, pero no está mal, pero siempre puede ser mejor. Tenemos este mapa. Ya, el siguiente mapa muestra la expansión territorial de Chile durante el siglo XIX, lo cual es correcto afirmar. De las tres, ¿cuál o cuáles son? Los territorios incorporados fueron un lapso de menos de 80 años. Chile solo adquiere territorio en este proceso sin ceder territorio a ningún país. Chile adquiere una gran diversidad de materias primas que hasta nuestros días nos beneficia. ¿Cuál sería? La 1 ¿Cuál y la sería? 3. Ah, La 1 y la 3. excelente. Ya, bien. Adquieren gran diversidad de materias primas, sí, y los territorios incorporados fueron durante menos de 80 años también. Y por último,
El siguiente mapa muestra las incorporaciones territoriales del Chile del siglo XIX. Algunas de las estrategias que ocuparon fueron la guerra, colonización, negociación, de cooperación mutua. Como dato, ¿cuáles? ¿O cuáles? La 1 y la 2. Excelente. Muy bien, Ron. 3 de 4 no es malo. Muy bien. Al tiro les paso la lista y os dejo libre. Asistencia. Y ahí tengo. Sergio está presente, Martina Vázquez también, y serían ellos dos. Ambos están presentes. Chicos, gracias por escuchar, gracias por participar. La otra semana tenemos el ensayo, no se les olvide. Ya. Nos vemos la próxima semana, que estén bien. Chao, profe. Nos vemos. Chao, buenas noches.